Hoy vamos a hablar con el doctor Roberto Reyes. Él es abogado de Santos Clemente Vera, ha participado en esta causa escandalosa realmente del crimen de las turistas francesas, pero el tema es que esta causa sigue dando que hablar, la justicia sigue dando que hablar respecto a esta causa. Lo último que ha tenido ribetes escandalosos es este fallo del jury de enjuiciamiento, que ha decidido absolver, para utilizar una palabra de técnica jurídica, es decir, no aprobó que sean destituidos los jueces Arias Nayar y Martini. En este caso estaban denunciados por el diputado José Gaufín por todo lo actuado en la condena a Santos Clemente Vera, hecho que fue, digamos, yo le diría, castigado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, todo lo que fue la acción de estos dos jueces, donde fundamentalmente se marca que no tenían atribuciones para hacer lo que hicieron, esta condena. Así que le voy a agradecer al doctor Roberto Reyes que nos haya acompañado hoy, que nos esté acompañando y que podamos charlar sobre esto que me parece sienta algunos precedentes complicados. Doctor, gracias por venir, como siempre, muy amable. A ustedes por invitarme. Bueno, le quería pedir su primera impresión respecto de este fallo del jury de enjuiciamiento para los jueces del Tribunal de Impugnación. Fíjese que es un tema importante, es un tema polémico y me ha resultado necesario dar previamente alguna explicación al respecto. Nosotros tenemos por nuestra parte el artículo 160 de la Constitución Provincial que determina como causal de destitución de un juez el mal desempeño en su función. En esto es coincidente con el artículo 52 de la Constitución Nacional que también expresa como causal ese motivo. Mal desempeño en la función. Dentro de ese concepto, el denunciante, o la persona que pidió el jury de enjuiciamiento, entendió que dentro de ese contexto cabía el error en la sentencia judicial por mal desempeño en la función. ¿Estamos? Ahora bien, es verdad que la doctrina y la jurisprudencia casi en su totalidad hacen referencia a que el error en una sentencia judicial no es causal de remoción, porque entienden ellos de que no hay una justicia perfecta. Si lo hubiera sería una locura, pero no lo hay. Entonces entiende de que ante un error de un fallo judicial corresponde un remedio, que son los recursos de impugnación, recursos de inconstitucionalidad ante la Corte de la provincia y eventualmente el caso federal o recurso inconstitucional extremo en la Corte de Justicia de la Nación. En el caso de Vera se usaron esos tres recursos, está perfecto eso, pero ¿qué ocurre? Tardamos más de 11 años. Entonces, si bien es cierto que nosotros siempre acuñamos los principios doctrinarios y jurisprudencial en el sentido en que el error de la sentencia no es causal de remoción de un juez, resulta que yo tengo otra mirada distinta, porque entiendo que en primer lugar ningún principio es absoluto, sino hay excepciones, de ahí por eso nunca podría ser un principio. ¿Y cuáles son las excepciones? No se pueden tomar estos principios literalmente y aplicarse a todos los casos. En esta situación hay que ver dos circunstancias. Primero, si el error judicial fue grosero. Y en segundo lugar, ¿qué gravamen le causó a la persona perjudicada? En la primera respuesta, yo creo que fue grosero, porque invadió excesivamente jurisdicciones que no le correspondían. Esto lo dice la Corte Suprema de Justicia de la Nación en Exactamente, su fallo. Eso es lo que dice la Corte. Y con ese planteamiento fuimos a la Corte. Que lo hicimos primero ante la Corte de Justicia de Salta y la Corte de Justicia nos negó el recurso, tuvimos que ir hasta esa instancia. Y ahora, y en el segundo caso, aquí se produjo un daño importante en la persona de Vera. Lo importantísimo, estuvo más de 11 años privado de su libertad. Entonces, ahí empieza, yo creo, a entrar en crisis este principio que, como digo, no se puede tomar absolutamente como la verdad suprema y volcarlo en un fallo, en este caso, desestimando el jury de enjuiciamiento. Ahora, esa doctrina tiene alguna lógica también, porque entiende de que si tomamos nosotros que el error judicial o el error en la sentencia provoca la remoción de un juez, resulta ser
que la tarea de cualquier juez estaría supeditado al punto de vista de un tribunal de impugnación, de tal modo que el tribunal de impugnación se transforma en un tribunal de instancia única, en cuyo caso cualquier particular que está renegando de un pronunciamiento en un juez inferior podría acudir a un jury de enjuiciamiento. Por eso es que tanto la doctrina y la jurisprudencia ponen vallado a esa situación, para evitar que se produzca una crisis dentro del Poder Judicial y los jueces ya no tengan absoluta libertad como para resolver la cuestión, porque estarían pendientes de la tendencia que tienen para estos casos tanto el Senado o el jury de enjuiciamiento. Claro, porque aquí, digamos, rompen lo que son, digamos, las instancias que tenemos los ciudadanos de garantías de justicia, y se rompen las instancias. Es decir, si a mí, yo entiendo que un juez falló de una forma que me perjudica siendo yo inocente, voy al tribunal de impugnación que diga, señores, ¿qué hago con esto? Totalmente. Pero si además el tribunal de impugnación me dice, no, usted es culpable, bueno, sigo. Y si la Corte Suprema mira, la Corte Alta mira para otro lado, se tuvo que llegar a esto. Ahora, mientras tanto, esto que usted decía, digamos, en esta falla que tuvieron los jueces, si lo trasladamos, digamos, a la medicina, es una mala praxis, ¿no? Totalmente de acuerdo. Gente que puede terminar, o no vuelve a caminar más, o no vuelve a ver más, o termina muerto. Totalmente. Entonces, si lo trasladamos a esto, digamos, si hacemos la comparación, acá hay una persona que ha perdido 11 años de su vida, y eso, ¿cómo se mide esa pérdida? Por eso le digo, el principio que ellos aplican no es absoluto. En este caso es un caso particular, porque el error fue grosero y porque causó un perjuicio enorme, en este caso a Santos Clemente Vera. Es distinto, se meritó a estudiar la cuestión, se meritó a dictar un dictamen justamente teniendo en cuenta esos parámetros. Yo pienso que correspondía sinceramente un jury de enjuiciamiento por los motivos que le estoy informando, porque es una invasión excesiva a las funciones jurisdiccionales y porque ha causado un daño tremendo. Quizá la gente no lo nota, pero nosotros, yo y el doctor Vargas, que hicimos una defensa conjunta, vimos ahí al instante el daño que esto causaba, el tremendo desarraigo de una persona respecto de su familia, la persona que ha sufrido en el transcurso de este tiempo la pérdida de parientes muy cercanos. El matrimonio lógicamente entra en crisis, había que apoyar esa instancia para que eso no ocurra. Es decir, el daño fue tremendo y lo sigue siendo, porque Vera sigue estando en una situación de total incertidumbre. ¿Sabe qué es lo que yo veo acá? Aquí el problema se suscitó de la siguiente forma. En su momento el Tribunal de Juicio, integrado por los doctores Pucheta, Ruiz y el doctor Longarte, hicieron un fallo correctísimo, acreditando o informando sobre la inocencia de Vera. Al principio de la duda, lo que sea, pero la inocencia al fin. El fiscal interpone un recurso de casación. Yo creo que ese recurso debió ser rechazado en su momento. ¿Qué pasó ahí? Y bueno, había que encontrar culpable. Empezó a aparecer el rasgo político de todo esto. Había que tener culpable. Y había uno solo. Y usted, si nota el padecimiento que tuvo esta chica, se nota fácilmente suponer que por lo menos 4 o quizás 5 personas ingresaron en esa masacre. Había que encontrar culpable. Y apareció entonces la actitud de amarrarlo a ver a un procedimiento judicial con condenar un perejil para... Totalmente. Entonces, lo que se usa en la jerga, ¿no? Totalmente. Prosperó el recurso del fiscal y salió esta sentencia horrible que nos trae este tremendo problema. ¿Por qué digo nos trae? Porque es un descreimiento para la justicia. Nosotros, por ejemplo, somos de una generación pasada. En el secundario nos hacían estudiar de memoria el preámbulo de la Constitución Nacional. Y lo tenemos acá, como la novena del Señor del Milagro. ¿Qué dice el preámbulo? Afianzar la justicia. El Estado tiene la obligación de afianzar la justicia. Y aquí no ocurre eso. Sigue Vera pendiente. Porque puede ocurrir que se les ocurra mandarlo a juicio nuevamente a Vera. Y entonces la pregunta es, ¿qué hace la defensa? ¿Cómo puede hacer la defensa? Claro, ¿qué garantías tiene
Vera y la defensa de la justicia, ¿no? Porque, una pregunta que le quiero hacer, doctor, es esta, digamos, el jury en definitiva le dice a estos dos jueces que actuaron mal de acuerdo a lo que dice la Corte Suprema de Justicia de la Nación, muy mal, de manera grosera, digamos, un error grosero, como lo planteaba usted, y los jueces se van a su casa como si nada. Es decir, y acá hay una persona inocente que le causaron un daño enorme, perdió 11 años de su vida, murió su padre, su madre, hermanos, en el medio de esto que no los pudo despedir, y estos jueces se van a su casa tranquilamente. Acuñando el principio de que el error judicial no es causal de remoción. Vuelvo a repetir, hay que medir de qué error judicial estamos hablando. No se puede aplicar genéricamente un principio, y menos en el derecho penal, menos, porque se trata de conductas humanas. Bien, que tienen matices distintos. Dígame, doctor, en este caso, usted planteó el otro día en Radio Profesional que van a pedir la inocencia, es decir, van a ir y van a presentar recursos porque quieren que se lo declare inocente a Santos Vera. Exactamente, por el momento estamos expectantes, pero sí reflotamos un principio, una garantía constitucional fundamental, que es el derecho de las personas de no padecer una persecución penal por un exceso de tiempo o una prolongación en el exceso del proceso. Y acá, por supuesto, es excesiva la prolongación. Esa es una garantía suprema. Está incorporado en dos fallos fundamentales que se han dado en la justicia nacional. El caso Matei, por ejemplo, una persona que estuvo 4 años en estado de procesamiento, y la Corte de Justicia de la Nación dijo de que debía resolverse de inmediato a esa situación a los efectos de que esta persona, defendiendo lo que se llama la dignidad humana, tenga posicionada su situación frente a la justicia, porque no puede estar todo el tiempo sospechado de la comisión de un delito. Y después hay otro caso, el caso Mossati, que da desde 1953 a 1979 que ve luz recién el fallo, que también en este caso la Corte de Justicia señala que no se estaba cumpliendo con la meridiana actitud del Estado de afianzar la justicia, y se estaba socavando 3 tipos de principios para esta persona: el principio de inocencia, el principio de debido al proceso y el principio de la inviolabilidad de la defensa en juicio. En su momento podemos nosotros plantear esa situación respecto de... Porque se plantean las 3 cosas aquí. Totalmente. Doctor, le agradezco mucho haber venido, ha sido muy amable.